Listo. Entonces, bueno, ya empecé grabación. Entonces les comento la idea, digamos, con el tema del certificado, para que pues ustedes no vayan a tener, digamos así, como el tema de la confusión. El certificado no les va a llegar al correo, es decir, no les llega el documento, el PDF como tal, sino que ustedes deben ir, y en eso, digamos, yo lo voy a compartir en este momento, pues, la pantalla en este caso. Voy a compartirle así pues toda la pantalla y me voy a ir a Sena Sofía un momento. Entonces les voy a explicar en esta oportunidad les voy a explicar entonces las dos formas pues para ir a lo que es el tema del certificado como tal. Entonces se van a Sena Sofía, senasofiaplus.edu.co, te van ahí. Entonces a partir de aquí pues les va a aparecer este menú. Este es el tema de promoción del SENA. Entonces acá lo cerramos y nos vamos a ir aquí a certificados. Listo, pues para que lo tengamos en cuenta ahí. Ahora, aquí van a copiar el número de documento de identidad de ustedes, ¿cierto? Que es con el que están ahí en Sena Sofía. La cédula, y aquí les va a aparecer pues los certificados. La recomendación que yo les voy a hacer, bueno, aquí le aparece que es certificado y nota especial. Ustedes lo que van a descargar es el certificado, le van a descargar y lo guardan pues en su archivo, ¿no? Entonces ahí ya les va a dar la ubicación pertinente pues al respecto. Entonces en ese sentido es importante que ustedes entonces puedan también pues ahí descargar lo que son los archivos al respecto. Quiero pues en este momento comentarles que eso digamos así, digamos yo llego y entonces les doy el aprobado, o sea yo reviso pues la evidencia pues como tal y desde luego, bueno permítame acá, y desde luego yo llego y entonces le doy el aprobado, digamos ahí en Sena Sofía, digamos yo entro aquí a Sena Sofía, por ejemplo, acá yo entro acá a Sena Sofía y yo les doy aquí lo que es el tema del aprobado, digamos aquí yo llego, entro pues a lo que es mi sesión y a partir de que yo le dé acá el aprobado, vamos aquí que yo le dé el aprobado, generalmente se está demorando pues un poco de mes y medio. Esto sí quiero digamos decirlo, pues realmente sí se los quiero comentar porque a veces de pronto sí se está demorando un poco. ¿Por qué? Porque digamos el primer paso que ustedes van a estar, digamos yo se los comentaba, era el tema de estar inscritos. Cuando yo le doy aprobado, ya que ustedes ya están adentro de este grupo y demás, yo le doy aprobado y después entonces ustedes quedan como decir en proceso de certificación, y eso digamos se demora, pues sí tiene una demora de un mes y por eso los certificados no les va a salir digamos inmediatamente, sino que sí se les demora unas buenas semanas. Entonces pues obviamente yo voy a estar detrás de ello para que pues efectivamente ustedes puedan acceder a lo mismo. Entonces es en eso, listo. Aquí yo he colocado de una vez, o sea, aquí ya he colocado las tareas pues para que ustedes aquí tengan también las tareas. Aquí pueden descargar el documento. Entonces cómo lo vamos a descargar, permítame, aquí yo les voy a mostrar desde el perfil de incógnito, ¿no? Entonces permítame, pues yo lo hago acá. ¿Por qué lo hago desde el perfil de incógnito? Porque si yo lo hago directamente me va a sacar así, yo estoy acá. Entonces si lo hago directamente desde esa misma ventana, entonces me va a sacar del perfil como profesor en este caso. Entonces ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a entrar, vamos aquí, voy a entrar en el otro correo que yo tengo que manejo de referencia. Listo. Entonces aquí entro pues en el tema de Gmail. Aquí estoy entrando pues como ustedes se dan cuenta como perfil de estudiante, y de una vez entonces ya les voy a mostrar entonces de una vez la tarea ya está ahí subida. Entonces de una vez aquí yo la subí, voy a entrar acá a Classroom y de una vez Interaceo del Valle.
donde están ustedes, trabajo de clase. Entonces aquí va a estar, vea, tarea, tarea, pues no le puse fecha de entrega, porque si no empieza a ponerles alarmitas. Y esa no es la idea. Igual pues ya sabemos que la fecha de entrega ya es hacia, hoy es 22, significa que hacia 1, 2, 3, o sea, el 4 de julio, ¿no? 4 de julio. Pues yo les doy una semana y media para que, entonces, pues lo resolvemos. Si lo pueden hacer antes, pues lo envían y mejor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá dice tarea asignada, ver, entonces ustedes aquí les aparece esto. Sí que acá está iluminado, entonces le van a decir ver tarea, sí, pues es lo recomendado. Van, de todas formas, aquí les va a aparecer esto, entonces miren, aquí les va a aparecer esta parte. Entonces le aparece así Leandro Garzón de esta manera. Les va a aparecer pues todos los documentos. Aquí no, digamos, no pueden hacer casi nada. ¿Qué van a hacer? Se van a ir a este punto. Aquí donde están más acciones. Y van a dar clic aquí en abrir en una nueva ventana. Aquí es en donde van a irse. Entonces 3 puntos. Aquí está. Y abrir en una nueva ventana. Cuando le dicen abrir en una nueva ventana, pues efectivamente sí el documento se abre en una nueva ventana, pero en ese sentido trae más opciones. Entonces, todas esas opciones que uno tiene acá, digamos como el tema de la base, aquí, todo esto, aquí usted lo va a descargar, ve. Entonces va a descargarlo. Listo. Entonces aquí lo descarga. Aquí pues le va a dar una orientación a dónde lo va, la ruta de destino, es decir, a dónde lo va a guardar. Entonces con eso ya pues lo voy a mostrar aquí, pues para que efectivamente vean cómo funciona. Entonces aquí pues permítame, de pronto el tema de internet no sé por qué no corre a veces, pero bueno, listo. No se preocupen con esto. Vea, sí hay que, dije que no puede cargar, pero vea, por eso entonces vamos a tener un poquito de paciencia, porque vea, sí hay que acá ya me apareció el menú, automáticamente de guardar como. Entonces usted le dice entonces guardar, listo, le dice guardar, pues yo no le voy a dar guardar, usted le da la ubicación porque pues ya lo tengo ahí listo. Y cuando entonces listo, ya esto digamos, pues no se preocupe, vea, sí, me aparece varias veces. Listo, entonces de una vez aquí le permite descargarlo el documento. Entonces una vez ya descargado lo van a abrir. Entonces cuando ustedes lo abren van a encontrarse con este documento. Esta es la tarea que vamos a desarrollar. Bueno, lo voy a poner así para que ustedes entonces puedan desarrollar, para que puedan observarlo. Entonces en este documento ustedes van a encontrar varias pestañas. En la primera van a encontrar la base de datos inicial, de la cual pues ustedes van a trabajar pues al respecto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea entonces en ese sentido es que ustedes puedan aquí saber que estos son los datos de donde yo tomo todos los ejercicios para la tarea. ¿Listo? Entonces, vamos a ver lo siguiente y es esto, y es que cuando llegamos a ver esto, digamos, todos los datos que tenemos desde el 5 hasta el 9 de enero de 2019, aquí están pues los datos, están pues, como se dice, sin tener una, pues casi formatos, miren que no tiene borde ni nada. Aquí van a encontrar en la siguiente las tareas. Entonces estas son las 12 tareas que van a hacer, pues teniendo en cuenta cada uno de los puntos. Entonces lo primero que van a tener que hacer es un formato condicional, pues indicando pues con relleno azul pues todas las ventas de Jaime Andrés, ¿no? Entonces tendrán que sombrear en azul todas las ventas que tiene Jaime Andrés. La segunda entonces pues van a tener que hacer con el condicional sí, van a tener que llegar y decir entonces la proyección de ventas en el año entrante, digamos en relación a las ventas. Entonces si el valor de la venta aquí, que está acá, ¿cierto?, es mayor a 700.000, entonces le van a crecer un 0,5%, o sea, deberán entonces hacer la fórmula para calcularlo con el condicional sí. ¿Cómo se hace crecer esto? Entonces le van a decir que si este valor, por ejemplo, si este valor es mayor a 600
a 700, entonces que este lo multipliquen por 1,0 1,05, porque con esto ya les da el 690 más su 5%, ¿listo? Entonces cuando le vayan a hacer ese tipo de operación, obviamente ustedes lo van a hacer con el condicional sí, listo. Eso pues en ese sentido. De lo contrario, pues entonces lo van a dejar igual. Entonces que nos dejen. Ahora, ¿cuánto vendió María Antonia en el punto A? Entonces ahí van a tener que utilizar lo que veíamos de el sumar sí, ¿no? O sea, sumar sí, sumar con sumar sí, sumar conjunto, perdón, en donde estén las María Antonia y que sea en el punto A. Organice las ventas de mayor a menor, entonces van a utilizar la fórmula de jerarquía. Aquí lo van a hacer. Ahora, aquí cuando nosotros vemos calcule con suma producto cuánto fueron las ventas totales en pesos vendidos, entonces, ¿qué es el tema pues, de suma producto? Sumar la multiplicación de cantidad por precio y se suma pues al respecto, ¿no? Entonces, eso en ese sentido van a hacerlo, pues obviamente ustedes lo pueden hacer para comprobarlo, lo pueden hacer así manual, ¿cierto? Y de una vez entonces a sumar todo debería digamos hacerlo y vamos a mirar entonces la fórmula cómo quedó. Listo. ¿Cuál fue el artículo que vendió César Augusto el 18 de abril de 2021? Entonces ustedes van a utilizar la fórmula buscar en la ¿qué? Buscar en la vertical, buscar en la vertical y aquí ya les va a dar la respuesta. Tengan en cuenta que les va a dar esta fecha y el artículo, pues la respuesta cuál debe ser portátiles. Entonces ahí con eso es el tema del buscar en la horizontal. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué entonces nos dando la respuesta? Porque pues igual como vamos a formularlo, pues ustedes ya saben que la respuesta correcta tiene que ser portátiles y así entonces ustedes ya le dan. Ahora ustedes pueden hacer la comprobación también entonces con otra, pues que ustedes ya puedan programar, ¿no? Porque es cual ustedes lo pueden modificar. Entonces eso es lo que van a hacer al respecto. Ahora, convierta la base de datos en una tabla. Entonces ustedes deben tomar esto y convertirlo pues en una tabla, ¿no? Recuerden que por aquí el botón está insertar y van a ponerlo pues como una tabla, ¿no? Deberán hacerlo, digamos aquí como tal, ¿no? Entonces ahí ya lo vuelven en una tabla, lo pueden ya ustedes copian en una pestaña nueva. Ahora, organice una tabla dinámica los datos entregados de tal manera que se puedan leer claramente. En este punto hay que entender lo siguiente, y es que ustedes lo que tienen que hacer es insertar una tabla dinámica con todos estos datos, con estos 100 registros, ¿cierto? Entonces llegan, entonces dicen insertar, tabla dinámica, entonces por ejemplo como lo estoy haciendo acá, y deberán entonces organizarla acá teniendo en cuenta que pues como lo hemos visto hay información que puede ir acá en filtros, que puede ir acá en filas, en columnas y valores. ¿Cuál es el propósito? El propósito de ese punto es poder entonces asegurar que ustedes comprendieron qué es lo que debe ir en cada uno, ¿no? Tengan en cuenta de que hay un esquema que yo ya les entregué de qué datos pueden ir ahí, y en especial en este, ¿no? En este de valores, que sí es importante tenerlo pues ahí claro. Yo lo voy a eliminar acá un momentico, porque no, pues no vamos a quedar listo. Entonces esto es lo que ustedes deben hacer pues en ese punto, y organizarlo de tal manera que le dicen, venga, yo le entrego estos datos, digamos como decir un jefe o algo les dice, vea, tengo estos datos, por favor organícemelo bien de forma clara esta información. Ya ustedes lo organizarán de forma tal de que sea lo más claro posible, ¿no? Entonces ese es el punto como tal. Ahora dice el siguiente punto: consolide los datos de ventas en unidades en los puntos de venta A, B y C que se encuentran en las pestañas de mención. Entonces acá tenemos las ventas que hubo en el punto de venta A, en el punto de venta B y en el punto de venta C. Si ustedes se dan cuenta, todos parten de C5 y terminan en, de C5 particularmente. Entonces, y todos tienen estos mismos encabezados a la izquierda, y aquí pues está lo de los meses. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Consolidar estos tres. Si ustedes se dan cuenta,
perdón, si ustedes se dan cuenta, permítanme acá, ustedes, bueno, este presupuesto familiar no lo vamos a contar porque pues esta actividad no, esto no, aquí no hay nada. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer al respecto, y vamos entonces a insertar lo que es pues, aquí la hoja. Entonces calcular pues, la última hoja, inserte pues una figura geométrica y crea una macro que pues acá consolidar lo que son los puntos de venta y demás. Listo. Inserte una hoja de cálculo pues que se llame última hoja, inserte una figura geométrica y cree una macro que le permita llegar a esa hoja desde la hoja de base de datos inicial. Entonces, teniendo en cuenta que dentro de lo que yo les había explicado acá, lo del tema de botones de macro, que eso es lo que habíamos hecho, se acuerdan que nosotros habíamos hecho esto, que era ir a tabla y miren lo que pasaba. Bueno, espero que no. Listo. Si es que se iba acá y cuando yo le decía regresar es hacer esto, digamos programar esto, pues así con los botones de macro, es lo que yo les voy a pedir que realicen en este punto, ¿no? Entonces ese es lo que van a hacer al respecto. Aquí vamos a hacer, digamos, lo que es el tema de la validación de datos. Entonces en lo que es el tema de columna, al respecto, digamos, con lo que es el tema pues de validación de columna en cantidad, la base de datos inicial, que solo pues recibirá pues los datos enteros, números enteros. Entonces realice esa validación de datos. Entonces con tal en esta tabla, digamos aquí que todo esto, digamos aquí en cantidad, usted que lo que va a hacer, va a utilizar entonces aquí en lo que es la parte, perdón, de datos, va a utilizar esta herramienta de validación de datos para hacer la validación en relación a que a lo que es el tema de número entero, lo va a hacer así bien de forma adecuada, ¿no? Entonces utilizando pues esta herramienta. Entonces es esto pues para que acá solo me admita. Entonces claro, si yo acá pongo letra, pues no debería permitirse colocar otro valor que no fuera pues entero, hablándose de números de 0 al infinito, ¿no? 0, 1, 2, 3 y no los decimales. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Eso, digamos, es en esto, y en este, digamos, es lo del tema del presupuesto, ¿no? Entonces es un presupuesto pues de mercado. Aquí yo estoy viendo de que no, digamos, así no la termine, pero ya les voy a crear esa parte ahorita que estemos en el break, ya que les podemos hacer eso un momentico y ya se la subo inmediatamente. Listo, porque sí que me di cuenta acá que pues no sé por qué aquí no planteé el ejercicio, digamos, este es para qué, para hacerlo, para poder entenderlo del solver, que ustedes pues lo puedan desarrollar de una forma pues más sencilla. Listo, entonces ya les creo la hoja y ya vuelvo y se la subo. Listo, entonces para que no lo tengan ahí, esas son las 12 tareas que vamos a tener que entregar, y con esto pues son las evidencias de la evidencia pues del curso, pues para que no se vayan para que no se preocupen por eso. Igual pues vamos a tener toda la semana, pues lo vamos a hacer. Igual pues si hay alguna duda, inquietud, pues se puede ir resolviendo pues al respecto, ¿no? Eso no hay ningún inconveniente. Bueno, es importante pues tener en cuenta que todo, digamos, lo que es el tema ya de los ejercicios que estamos así desarrollando pues al respecto. Entonces ya ustedes con esto, digamos, así terminamos lo que es cada una de los temas. Entonces el día de hoy vamos a hacer lo siguiente, digamos, ya para iniciar como decir los temas que nos quedan, porque pues de acuerdo también a lo que nosotros pues ya les había hablado, pues ya hemos hablado sobre lo que es el tema de los botones de macros, pues como tal ya hemos hablado de lo de que son los botones. Vamos a dejar un momentico, pues en un momento vamos a estar hablando lo que es el tema de los códigos de como tal de macros. Vamos a estar hablando lo que es el tema de las esquemas acá de tablas dinámicas, que esto, digamos, como tal, lo que es las bases de datos. Esto, digamos, es lo que vamos a hablar el día de hoy, pues para
para ya poder ir terminando, y lo que son el tema de los desgloses como tal de las páginas independientes, de los esquemas de las tablas dinámicas. Listo, entonces esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esto es sobre el tema de tablas dinámicas, y adicional también pues vamos a estar hablando en relación a lo que es el tema de ya pues mirando pues lo que es el tema pues de tablas y el desglose como tal. Y pues vamos a revisar acá pues algo de lo del tema de botones que de pronto no nos haya quedado. Igual vamos a hacer algún otro esquema que me parece también interesante para que lo miremos en relación a los botones. Listo. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de tablas dinámicas, a veces nosotros llegan y nos dicen, mire, aquí están entonces los datos, y entonces nosotros lo manejamos, y entonces aquí usted llega, inserta pues tabla dinámica y ubica los datos, etcétera. Pero lo primero que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros queremos explicar lo que es el tema de tablas dinámicas es este esquema. O sea, cuando nosotros tenemos lo que es la tabla dinámica en la cual pues nosotros pues vamos a generar diferentes tipos de valores, vamos a ver lo siguiente, y es que cuando nosotros tenemos el esquema de las tablas dinámicas, vamos a ver que se dividen en 4 partes. Entonces, una de las partes es todo lo que tiene que ver con los filtros, que van a ir pues cuando usted tiene aquí las tablas dinámicas, por ejemplo. O sea, acá cuando usted crea las tablas dinámicas, permítame acá, aquí por ejemplo vamos a crear una hoja de cálculo, listo. Pero permítame, ya no la creamos completa para poder entonces generar al respecto. Entonces, espérate, entonces vamos a generarla toda con todos los valores. ¿Qué es lo que sucede? Entonces aquí insertamos, por ejemplo, vamos a insertar lo que es tabla dinámica. Vamos a ver esta parte, listo. Entonces aquí ya la estamos viendo. Generalmente cuando estamos hablando de lo que es la tabla dinámica como tal, vamos a observar lo siguiente, y es que generalmente nos van a venir 4 espacios. O sea, que usted aquí pues a veces no entendemos cómo colocarlos, y si nosotros no entendemos aquí cómo colocar en cada una de ellas, pues realmente nos va a dar la información de forma desorganizada, y a veces también nos vamos a enredar. Ahora, sabiéndolo hacer, pues ya nosotros entonces podemos manejarlo de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Ahora, el esquema de lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando se habla acá, por ejemplo, se habla de lo que es el tema de lo que es el tema de filtros, de columnas, de filas y valores. Es importante entender que este es el esquema con el que finalmente va a quedar. Toda la información que usted ponga de filtros va a quedar en esta parte superior izquierda. Toda la parte que usted coloque en el espacio de columnas le va a quedar en esta parte superior. O sea, todo lo que usted coloque de columnas le va a quedar ahí, y lo que usted coloque de filas pues va a quedar en esta parte. Ahora, vamos a empezar acá con esta parte de valores. Todo lo que usted coloque, digamos, en valores, ¿qué tipo de datos deberían ser? Generalmente cuando nosotros manejamos el tema de datos, todo lo que es el valor numérico, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte pues numérica de valores, de cantidades, de sumas, de totales, o sea, todo eso es lo que debería ir en valores. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos acá inicialmente toda esta tabla, fíjense que tenemos toda una columna de fecha, de vendedor, de punto de venta, de producto, de cantidad, de valor, ¿cierto? Tenemos ahí esta parte. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Uno tiene que tener en cuenta que cuando uno habla de esto, ¿cuáles serían las que pues pueden ir en el campo de valores? Pues solo puede ir en este caso el valor y la cantidad.
¿Por qué? Porque pues si usted pone, por ejemplo, lo que es el tema de producto o punto de venta, pues generalmente no le va a quedar de una forma adecuada, porque pues usted qué es lo que va a necesitar. Usted va a necesitar, de acuerdo, digamos, a esta tabla y a esta base de datos, generalmente pues el valor de cada uno de los productos, de las ventas de cada producto, o va a necesitar entonces las cantidades que se han vendido al respecto. Y eso es lo que uno tiene que estar mirando pues en estos aspectos. Y es que usted cuando hable, digamos, de lo que es el tema de tablas dinámicas, deberá generar entonces este tipo de información, o sea, de ventas y demás, pues para sacar lo que son totales y subtotales y demás. Entonces todo esto es lo que usted debería tener en cuenta cuando maneja esta parte. Entonces, en este sentido, estas dos, por ejemplo, cualquiera de estas dos o las dos, si usted lo necesita, podría ir aquí, digamos, en el tema de cantidades. Inicialmente le va a aparecer así, pero ya después va tomando forma. Entonces, por ejemplo, si yo quiero empezar con un filtro, vamos a hacer lo que es el tema de los filtros por los puntos de venta, o puede ser por el tema de fecha. Pues generalmente a veces se pone mucho lo que es el tema de los filtros de fecha, porque pues necesitamos entonces empezar a filtrar. Por ejemplo, si yo filtro acá, bueno, ¿cuántos fueron las ventas del 7 de enero? Entonces la cantidad fueron, digamos en este caso, de 2.586 unidades. Independientemente de lo que nosotros pues vayamos a tomar, entonces pues nos va a permitir hacer esto, ¿no? Entonces, claro, ya con esto, digamos, cuando nosotros hablamos de estas cantidades, nosotros ya estaremos entonces hablando de lo que es el tema de que ya pues aquí podemos tomar filtros y cantidades. Pero ahora, ¿qué es lo que resulta y pasa? Que pues vamos a terminar de organizar. Bueno, vamos a filtrarlos sí por fecha. Aquí vamos a quitarle estos filtros, vamos a todas, digamos así como tal. Entonces aquí ya va a aparecer todas las cantidades que yo tengo. Listo. Luego vamos a mirar que vamos a ubicar entonces que nos diga cada uno de los vendedores, ¿cierto? Y cada uno de los puntos de venta. Vamos a analizar esa parte. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle en las filas todos los vendedores, y aquí me aparecen los 5 vendedores que yo tengo, 3, 4, 5. Entonces estos 5 vendedores, y si usted se da cuenta, sí se da cuenta que acá ya le saca un total de lo que las unidades en cantidad que ha vendido cada uno. Y entonces vamos a analizarlo en relación a los puntos de venta. Entonces lo voy a poner en columna. ¿Sí me debe entender? Así es que acaba apareciendo. Entonces, uno, que es lo primero que debería hacer es imaginarse este esquema, digamos, cuando hace la tabla dinámica, porque usted tiene acá la tabla de datos, pero necesita llegar pues a esto, o sea, saber. Entonces usted ya sabe, en valores tiene que ir todo lo que es el tema de cantidades, ya sea digamos el tema de pesos, o también lo que es el tema de lo que es el tema de unidades. Entonces ese es el punto de lo que pues usted va a tener que colocar en esa parte. Entonces siempre en valores va a ser numérico, ¿no? Entonces para que lo tengamos pues ahí muy en cuenta. Entonces para que se presente. Ahora, ¿qué es lo otro que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de tablas dinámicas? Entonces aquí vamos a ver que aquí, por ejemplo, las filas como tal, a cada una de las filas me va a indicar es esto. O sea, por ejemplo, bueno, aquí generalmente, digamos, se coloca de esta manera, pues por lo que es el tema de filtros, aunque pues aquí uno ya lo puede empezar a organizar. Pues mirar a ver si puedo organizarlo de esta manera. Pues aquí no lo puedo organizar, pero ya lo puedo organizar así. ¿Para qué? Para saber entonces los filtros. Entonces usted aquí puede sacar, cuando usted saca aquí lo que es la parte de las tablas dinámicas, usted se va a dar cuenta que acá hay diferentes filas, vean, 2, 3, 4 y 5 filas, y acá hay diferentes columnas que se pueden establecer pues al respecto. Entonces usted va a tener entonces la posibilidad de poder entonces ya sea que aquí pueda filtrar cada uno de los valores aquí en las filas de vendedor, aquí en las filas, o inclusive pues también aquí en lo que es el tema de cantidad, entonces con cada uno de los puntos de venta.
porque usted lo que puso acá en columna, ¿no? La columna, entonces aquí estaría el encabezado y así lo va poniendo. Eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Entonces este esquema es el que le va a servir a usted para ubicar. Entonces usted se va a ubicar, bueno, aquí yo me quiero ubicar, entonces no, yo quiero aquí entonces lo del tema de vendedor, los puntos de venta y los vendedores en cada una de las columnas. Bueno, entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, entonces vea, vendedor, lo vamos a cambiar y vea, ¿sí? Entonces nos queda los puntos de venta, nos van a quedar aquí. Y entonces nos van a quedar acá en las columnas lo que son cada uno de los vendedores. Ya usted determinará cuál le sirve y cuál es más visible. Pues de acuerdo a lo que yo puedo ver, digamos aquí rápidamente, lo más visible va a ser esto. ¿Por qué? Porque me va a permitir entonces en cada una de las cantidades, me va a permitir a mí, ¿cierto? Poder entonces identificar cada una de los puntos de venta y entonces pues sacar totales. Aquí puedo sacar este total, va a ser del total de unidades que se vendió en el punto A, en el punto B y en general. Entonces todo eso es lo que uno debe tener pues en cuenta. Ahora hay que tener en cuenta de que sí cuando nosotros entonces tenemos acá lo que es el total general de lo que es el tema de lo que es el general, digamos, de cada uno de los vendedores, aquí vamos a mirar pues cada uno de estos valores. Esto, digamos, cada uno, digamos, lo podemos ir modificando. Entonces, todo lo que nosotros necesitemos de filtro, lo podemos filtrar. Aquí aquí aunque es, digámoslo así, es un poco cerrado el tema de valores, porque aquí, digamos, va lo que es el tema de cantidades. Aquí en lo que es el tema de filtros, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que en el tema de filtros, aquí aplica algo muy interesante, es que usted puede filtrar casi todo. O sea, lo único que no puede filtrar es lo del tema de valores, porque es que como son cantidades, imagínese nada más aquí poner, por ejemplo, voy a ponerle acá, por ejemplo, valor en filtro. Y mire todo lo que nos daría en valores. Si se da cuenta que sería algo que no podríamos poner en filtro, entonces claro, y pues por eso es que se limita. O imagínense entonces si pusiéramos, por ejemplo, voy a poner acá es esto, pero voy a ponerlo en filas. Si vea todo lo que nos daría en valores. Si se da cuenta que cuando uno habla de numéricos solo podría ir aquí. Es la única forma pues que funcione pues como tal. Entonces la única forma que sería, inclusive una de las cosas que uno debería tener en cuenta es que pues no para tener, digamos, la información pues totalmente clara, nosotros entonces deberíamos tener en cuenta que todo lo que es la parte, digamos, como tal de digamos aquí de ventas y demás. Entonces aquí vamos a mirar si se puede, porque pues a veces, digamos, no se puede porque aquí está la dinámica. Entonces aquí podemos tener los valores aquí ya justificados. Sí, que acá yo ¿qué fue lo que hice? Aquí yo lo que hice, de acuerdo al punto de venta acá en filas, puse a los vendedores, ¿cierto? Y entonces acá me puso lo que es el tema de valores y lo que era el tema de cantidades. Generalmente digamos, ocurre que pasa acá, pues esto, digamos, se puede mover acá y vea, si es que no tiene los valores, porque no nos deja los valores. En cambio aquí, vea, aquí volvemos otra vez al tema, digamos, de valor de ventas. Entonces aquí ya sabemos qué es lo que vende pues cada uno. Entonces cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué me aparece cuando yo digo cantidad, por ejemplo? ¿Por qué me aparece esto? Porque acá hay dos espacios, porque acá también iría María Antonia, aquí también iría Jaime Andrés y demás. Bueno, cielito, qué chucho. Bueno, aquí me están llamando. Sí. Bueno, listo. Siento mucho siento mucho la interrupción. No sé si de pronto pueden escuchar un poco mi voz entrecortada. Es que tenemos una situación delicada pues en familia. Entonces pues siento a veces de pronto la interrupción, y de pronto para ustedes que están escuchando la grabación en este momento, pues ya a posteriori, siento mucho esto, pues espero que esto sea algo que pues no vaya a pasar a mayores, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, siguiendo pues con la tabla dinámica,
eh, podemos entonces establecer por qué se pone esto. Si este espacio en blanco, por eso es que nos lo ponen acá, pues para poderlo, digamos, identificar. Vamos, aquí podemos correrlo acá y ya tendríamos una información pues un poco más más así, pues más centrada, dejémoslo así, porque pues no lo desorganiza mejor. Entonces aquí lo podemos hacer, y si nos damos cuenta, digamos en este caso, vean, siempre vamos a tener aquí la información. Entonces cuando nosotros hablamos de tabla dinámica, debemos siempre irnos a este esquema. Y créanme que vea, esta herramienta también para mí es muy importante, porque o sea, de esta forma es que uno empieza ya a comprender el uso de las tablas dinámicas, porque créanme que era muy complicado cuando uno habla, digamos, por ejemplo, de lo que es la parte de hacer listas, de lo del tema de control de asistencias y demás. A veces uno se puede enredar porque uno dice, bueno, ¿qué va a ir en un dato? ¿Qué va a ir en el otro? Entonces uno ya sabe que es, digamos, lo que son los datos que van para filtros, para filas y columnas, se pueden intercambiar como ya lo hemos demostrado. Pero el tema de valores, como también se los he podido mostrar, siempre van a tener que ir ahí, o sea, lo que es la parte numérica. Entonces lo que es el tema de cantidades, pesos y todo, para que usted no se van a enredar. Ahora, aquí pues yo tengo, digamos, lo que son las etiquetas. Vamos a quitar lo que es el tema de valores. Pues en este caso vamos a dejarlo así para que podamos ilustrarlo. Aquí nosotros tenemos ya nuestra tabla dinámica. A nivel de lo que es el tema pues de digamos de presentación, usted le puede cambiar, por ejemplo, acá con el tema de los diferentes estilos, usted le puede cambiar esta parte. Yo generalmente prefiero un estilo más un poco serio y sobrio, digamos, como este, por ejemplo. O sea, es un estilo que nos permite, digamos, es muy corto como tal. Este, digamos, nos sirve, o bueno, vamos a mirar bueno, no tanto, espérate. Aquí es que generalmente pues vamos a tener entonces miren, entonces aquí ya le estamos cambiando pues lo que es el tema de diseño. Acá nosotros tenemos también la oportunidad con las tablas dinámicas poder establecer también lo que es el tema de totales, si se muestran o no. En el tema de subtotales, entonces pues no vamos a mostrar, pues aquí podemos decir mostrar todos los subtotales en la parte inferior o como tal. Ahora, teniendo en cuenta que este es el gran total, o sea, estos son los subtotales. Ahora, ¿subtotal de qué? Que fueron, digamos, en cantidades se vendieron de las 11.934 unidades que se vendieron en todos los supermercados, en los diferentes puntos de venta. El subtotal de A es que se vendieron 1986 unidades, 2328 y así consecutivamente. Lo mismo pues vamos a hablar que de este gran total que es 11.934. Vamos a ver que vamos a ver que del total María Antonia en este caso, digamos, se vendieron 2127. Jaime Andrés entonces vendió 2.459 unidades, pues para que lo tengamos ahí, y así entonces cuando lo suma, claro, si usted hace esta suma, aquí cuando nos dice que acá la suma nos da 11.934, para que lo tengamos en cuenta ahí. O sea, cuando yo señalo acá, aquí se me saca promedio y recuento y suma, pues automáticamente acá en la parte inferior, antes del menú de aquí antes del menú de inicio. Entonces esto es lo que nosotros pues tenemos que observar. Entonces, en este sentido, cuando siempre que queramos, digamos, volver a los campos, pues va a ser así. En caso tal de que no aparezca, digamos, como tal, esto, siempre vamos a tener acá lo que es el tema del diseño, de analizar, y nos va a decir entonces mostrar, vea, ¿sí? Mostrar los botones, mostrarlo en casos de campo, todo. Entonces no se preocupen al respecto. Ahora, vamos a mirar en el tema de diseño, que aquí hay un tema de totales generales, y esto es lo que podemos decir, digamos.
aquí podemos desactivar todos estos totales generales si nosotros queremos y podemos organizarlo de la manera. O sea, digamos, yo no necesito esto. Digamos, lo que se vende en cada punto de venta, por ejemplo. Entonces, digamos, desactivado para todo. Entonces, si ve que solo está estos números, si ve que eso no aparecen ya los totales, entonces eso lo podemos hacer de esa manera. Lo mismo, digamos, cuando nosotros entonces hablamos también para lo que es el tema de las filas. Entonces va a aparecer acá, ¿sí? No, que lo que es el tema de las ventas de cada uno de los puntos de venta, listo. Y inclusive pues también vamos a hacerlo, digamos, solo para columnas. Listo. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a tener entonces en este momento al respecto. Bueno, vamos en esto. Pues me perdonan que de pronto sí pues han sido 2 días difíciles, de verdad. Pero bueno, vamos a continuar porque pues los temas que se quedan son muy cortos. Voy a deberle lo del tema de macros, el código de macros, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión del día jueves, porque es que ese tema es un poco, sí también es largo, o sea, sí es de detalle, entonces lo vamos a hacer. Listo. Aquí vamos a mirar pues todo lo que es el tema de tablas. Entonces esto es para lo que es el tema de tablas. A veces digamos nosotros lo podemos hacer. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer, digamos, con el tema del diseño, pues, bueno, también aquí podemos cambiarle lo que es el tema compacto, digamos, lo que es el diseño, pues, del informe, digamos, las etiquetas, pues, esto, digamos, es cuando tenemos diferentes datos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, acá yo le voy a poner, entonces, en este caso, el punto de venta. Voy a ponerle entonces en este caso le voy a poner lo que es el tema de vendedor, lo voy a poner acá, por ejemplo, vea, si ve que acá ya empieza a darse cuenta, vea, el punto A total del punto B, si ve, estos son los diseños. Y aquí, por ejemplo, si yo le pongo acá producto, entonces vea, si ve como ya nos va saliendo, digamos, todo lo que es el tema de estos modelos, vea, así, entonces nos sale, para esto es que es el tema del diseño. Entonces acá en diseño, usted tiene el diseño del informe, entonces vea, tabular, aquí empieza pues a cambiar, digamos, lo que es el tema, vea, en los mismos elementos, o mostrar compacto. Si ve que aquí ya diferente, digamos, empieza a cambiar con respecto a esto. Todo esto, digamos, uno lo va tomando en relación a eso, ¿no? Sí es importante pues tener en cuenta esto para todo lo que vamos a hacer a nivel de tabla de datos. Entonces, teniendo en cuenta que pues ya con esto, digamos así, podemos tomar los diferentes diseños. Yo lo voy a dejar, digamos, de esta manera, a ver, exacto, que es como la forma más adecuada. A ver, aquí nosotros podemos hacerlo, vea, y entonces vea, y total B, total C, vea, total A, sí, vea, entonces vea. Al respecto, la verdad que sí es un poquito difícil. Bueno, entonces aquí ya podemos entonces tomar todos estos diseños como tal de los informes que nosotros podemos hacer a nivel de tabla dinámica. Siempre que ustedes vayan, digamos, siempre para ir a la tabla dinámica y que aparezcan los datos, pues siempre, digamos, es en este sentido. Pero por ejemplo, yo le voy a cerrar acá y de pronto no me aparece. Fíjense, no me está apareciendo acá los campos. ¿De qué manera lo hacemos? Entonces nos vamos aquí a lo que es el tema de analizar y nos vamos aquí a mostrar. Entonces, por decir algo, nos mostramos lista de campos, los encabezados pues del campo acá van a estar, y este botón pues va a estar acá lo del más y el menos, ¿no? Pues igual ya aquí aparece. Listo, entonces esto para que lo tengamos en cuenta. Aquí pues ponemos los encabezados de fila, vean, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos, encabezados pues como tal.
de columna, y aquí entonces nos queda así. Pues igual vamos a dejar así para poder entonces señalarlos al respecto. Ahora vamos entonces ya entrando, digamos, ya con todo lo que vimos ya de todo lo que es esto el tema de diseño, vamos a entrar a analizar con la herramienta de tabla periódica. Entonces en ese sentido es importante, permítame acá que voy a poner a cargar también el retorno, pues para que no nos vaya. Con eso yo me doy cuenta, soy consciente que siempre ustedes están observando. Permítame un segundito. Entonces vamos a observar lo siguiente, y es que siempre que nosotros estemos en eso de las tablas dinámicas, vamos a poder entonces también analizar los datos. Entonces pues ya les he mostrado lo que es el tema de mostrar. Entonces pues ya digamos esto digamos en esa parte. Otro, digamos aquí en lo que es el tema de tabla dinámica, usted va a poder entonces, cuando usted aquí le puede cambiar usted el nombre, digamos como el tema de le voy a poner análisis interacción, por ejemplo, y entonces usted va a poder entonces en este sentido poderle cambiar el nombre. Vea, ya le queda digamos como tal la tabla, ya le va quedando pues con ese nombre. Vamos acá cuando es el tema, vea, tabla dinámica, vea, ya. Y aquí en opciones usted tiene diferentes opciones que usted puede digamos así tomar, ¿no? Pues bueno, esto digamos esto es para otro análisis de datos, pero aquí pues puede digamos aquí cambiar lo que es el tema de, pues, de totales, lo que es el tema de filtros, pues como tal, mostrar pues, como tal los datos de la manera que usted lo desee, pues la impresión, pues como lo debe hacer, pues repetir digamos la etiqueta de fila en cada una de las hojas impresas, esto sí, imprimir el tema de títulos, sí. Entonces pues si así lo desea, el tema de los datos, pues eso pues, debe hacerse, pues esto se queda así quieto y demás. Bueno, vamos entonces continuando pues con todo esto. La realidad. ¿Todo? Sí, amor, todo bien. Bueno, listo. Entonces la realidad es lo siguiente. Entonces aquí pues mostramos todo lo que es el tema de tabla de datos, la tabla dinámica, y entonces pues vamos a seguir aquí. Entonces aquí lo que es el tema pues de las configuraciones. Vamos, aquí podemos ustedes aquí hacer pues, lo que es el tema de lo que es el nombre, bueno, el nombre de campo, vamos aquí cantidad. Entonces generalmente ya como ya hay un campo que es el de esta tabla, que es la que de donde nosotros tomamos los datos inicialmente, que se llama cantidad, generalmente pues va a tener digamos ya como esta es cantidad, pues vamos a ponerle ejemplo, digamos otro, podemos ponerle otro nombre, ¿no? Pues para que no vayamos a tener pues otros por ejemplo, sí, digamos cantidades, lo voy a poner así en minúscula pues para que se distinga de que se debe tomar entonces otro nombre, porque si lo deja igual pues ya existe un campo pues de la misma manera. Pues voy a dejarlo acá así quieto, y con esto pues ya usted puede tener esa configuración de campo, ya sea desde aquí que usted puede hacer la configuración de campo, o desde aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta configuración de campo, ya sea de aquí o de esta parte? Y es que resulta que usted entonces tiene la oportunidad con este menú emergente de indicar la forma en la que pues, tendrá que ir los datos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de todo lo que es la parte de los datos, entonces pues usted puede por ejemplo seleccionar si los va a ver digamos como tal en suma, o sea que aquí 204 y 240 y 245, o por el tema de cuenta. Este de cuenta es que me va a crear digamos como tal los como cuántos datos se insertaron. Entonces si yo digamos por ejemplo yo
yo lo hago, digamos así, digamos, yo lo cambio, pues si ve que me lo cuenta uno, y esto es, digamos, generalmente esto es útil cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de registro de asistencia, ¿no? Entonces cuando yo tengo, digamos, el registro de lo que, de cuando ustedes llenan lo que es la parte pues de la asistencia, lo puedo, digamos, tomar con el tema de cantidad. Ahora vamos a ir al tema, aquí también podemos sacar promedios, valores máximos, mínimos y producto, ¿no? Lo que es el tema pues de multiplicación. Aquí pues el tema de contar números, desviación estándar, variaciones. Entonces aquí tenemos diferentes pues herramientas al respecto, y lo mismo, digamos, así como mostrar entonces valores como sin cálculo, pues puede ser porcentaje, y digamos, por ejemplo, del total general, porcentaje del total general. Entonces yo, por ejemplo, si usted se da cuenta, pues aquí digamos nos muestra, digamos, de lo que genera, digamos, por lo que está así filtrado. Entonces aquí ya nos lo va mostrando, digamos así, en general, pues cómo representa, digamos así, los diferentes datos. Ahora, ¿por qué salen así en cero? Porque la alberja no se vendió por ninguno de los vendedores, digamos, en esta parte. Digamos, aquí podemos ver que se vendió, pues fue en el punto D, digamos, si nosotros lo observamos, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, por eso es que sale así tanto cero. Entonces, sí, aquí pues nos dice que fue del total 203% en general, pues digamos como tal, ¿por qué no lo saca así? Porque pues aquí hay unos totales generales que está efectuando, ¿no? Entonces aquí a lo último, vea, aquí no nos saca esto, vamos a mirarlo. Ahora, aquí lo tiene, digamos, vea, del total general, pues aquí nos saca estos porcentajes. Entonces eso es lo que es el tema de la variación. Ah, no, es que esto es variación. Con razón, listo. Entonces vamos a mirar, digamos, en el tema de suma, vamos a volver a suma. Entonces ya nos damos cuenta de esto. Bueno, vamos a ir al tema de cantidad, ¿no? Entonces al campo de cantidades, pues así vamos a mirar, y debería entonces darnos pues todo lo que es el tema de suma de cantidad, ¿no? Entonces cualquier cosa quitamos el campo y otra vez lo vamos a poner para que no tengamos los inconvenientes, y volvemos y entonces lo hallamos. ¿Listo? Entonces esto es lo que nosotros pues podemos hacer al respecto. Ahora, si se dan cuenta, por eso es que aparecía acá hartos ceros, porque pues hay cantidades que no se venden, digamos, en esa parte. Ahora, aquí hay que tener en cuenta pues que la configuración, sí, como nos damos cuenta cuando le hacemos la configuración de campo, pues siempre debemos tener en cuenta que si es ningún cálculo, entonces aquí, digamos, del total general, digamos, del total de filas, del porcentaje total, generalmente, digamos, aquí el cálculo pues va a ser a nivel porcentual, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, en promedio pues va a tener lo mismo, digamos, en general, pues, al respecto, ¿no? Y pues va a tener, digamos, como base también el tema de vendedores, porque pues es el dato que está aquí enlazado, si ustedes se dan cuenta. Entonces por eso es que no lo limita pues al respecto. Entonces esto es lo que pues, nosotros vamos a tener en ese sentido. Ahora, dentro de todo esto, digamos, vamos a tener en cuenta algo, y es lo siguiente, y es el tema de fecha. Aquí en el tema de fecha, nosotros aquí pues vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros a partir de aquí es lo que nosotros pues vamos a generar pues, como tal, digamos, el tema de informes. Para los informes de que podemos sacar pues al respecto, ¿no? Entonces si ustedes se dan cuenta, mostrar páginas de filtro de informes, ¿sí? En cambio, si yo lo hago acá, fíjense que aquí no me permite hacer informes. Entonces vean, porque ya tengo filtro, digamos, voy a quitar este filtro. Si es que aquí no hay nada, entonces si es que aquí no me aparece, vean, y no debería aparecer, vean, si es que no me permite. ¿Por qué? Porque los informes son a partir de los filtros que yo vaya a generar. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener, digamos, el filtro de fecha, y entonces me va a filtrar por 1, 2, 3 por los filtros.
Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí, cuando hago estas opciones, me voy a mostrar páginas de filtros de informes, y entonces, claro, como aquí solo aparece fecha, pues me lo va a poner por fecha. Fíjense lo que va a pasar acá en la parte inferior cuando yo haga que informe. Tenemos en fechas 5 fechas: 5 de enero, 6, 7, 8 y 9. O sea, son 5 fechas de enero de 2019. Y eso entonces lo que va a generar al respecto es entonces esto va a generarme entonces esta parte. Vea, sé que aquí me generó más fichas. Entonces vea, la del 5 de enero, la del 6 de enero, las ventas del 6 de enero, las del 7 de enero, las del 8 de enero, las del 9 de enero. Y aquí pues estamos en la inicial, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas estas se encuentran, digamos, en ese sentido, pues están ahí unidas, pues al respecto, ¿no? Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta, pues cuando habla de las horas dinámicas, y pues cuando va a hacer todo lo que es el tema de los diferentes tipos de informes. Entonces usted va a tener en cuenta pues esta parte, ¿no? Ahora, es importante pues también resaltar en este sentido que también pues en esta parte nosotros podemos sacar pues lo que es el tema de gráficos, ¿no? Entonces, a partir de esto, digamos, nosotros podemos sacar gráficos que nos permitan a nosotros pues indicar pues lo que es el tema de gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces vamos a verlo, digamos, de esta manera, y vea, acá se ubica de acuerdo a los puntos de venta, ¿sí? Entonces, por el tema de filtro y por el tema de cantidad, vea, acá por el tema de punto de venta, digamos, en el sentido de que sea pues cada uno. Y fíjense que tenemos que analizar lo siguiente. Vea, aquí una de las cosas pues que nos va a decir es que cada uno de estos ejes pues va a ser los productos. Por eso es que quedó tan grande, porque cada uno de los productos pues quedó aquí. Entonces esto lo generamos igual como un tipo de gráfico normal, pero entonces ya lo generamos a partir de lo que es ya la tabla dinámica. Entonces mire, si usted se da cuenta, todo lo que son los datos como tal pues van a ser que lo que es la serie. Vea, así que acá cuando uno cambia, vea, lo que es la categoría, o sea, lo que es el eje el eje X, que es aquí cada uno de los productos, y acá pues el eje Y, que va a ser pues cada uno de los puntos de venta. Entonces, para que esto, digamos, por ejemplo, nos quede mejor, entonces yo que les propongo, hagamos lo siguiente: punto de venta pues en cada uno, y pues por vendedor. Entonces, de esta manera, si ve que a partir de allí, vea, si ve que entonces ya podemos nosotros organizar de manera tal en la cual pues ya identificamos que en el punto A, al que mejor le va, en este caso es a María Antonia; en el punto B le va mejor a Jaime Andrés; en el punto C le va mejor en este caso a César Augusto; en el punto D, digamos, le va mejor a Luisa Fernanda; y en el punto E pues le va mejor a Jairo Alberto. Entonces aquí usted puede tomar decisiones que, por ejemplo, usted va a decir: ah, no, yo dejo, vea, yo con esto, digamos, como no es tan fácil tampoco decirlo, digamos así, porque yo que puedo analizar, yo qué es lo que voy a hacer con esto. Yo con este tipo de gráficas que genera, pues al insertar las gráficas como tal, porque esto es lo que es el tema de los gráficos, lo de los gráficos dinámicos. Entonces yo aquí empiezo a tomar decisiones. Vea, nada más así uno se puede dar cuenta que efectivamente cuando uno habla de lo que es el tema de las gráficas dinámicas, uno puede aquí tomar decisiones. O sea, yo cómo voy a determinar quién es el que mejor vende en cada punto de venta rápidamente con este tipo de datos. De ninguna manera. En cambio aquí, que yo ya he creado como tal esta tabla dinámica en la cual ya ubicamos pues cada uno de ellos, yo puedo entonces identificar claramente quién es el mejor vendedor por cada uno de los puntos. Y a veces esto, digamos, nos sirve la tabla dinámica para poder establecer estos datos. Ahora, esto, digamos, es por el tema de cantidad.
pero digamos que vamos a quitar cantidad por ahora y vamos aquí a poner producto. Recuerden que siempre en valores tiene que ir cantidades, ¿no? Entonces, de acuerdo pues a este esquema, ¿no? Entonces aquí van a ir cantidades, aquí los datos, pues cualquiera de los datos que sean más relevantes, las filas y los filtros. Entonces esto es lo que pues vamos a tener en cuenta. Entonces vea, fíjense que aquí pasa algo, y es que, o sea, aquí cuando uno mira lo que es el tema de, bueno, cuenta producto, no, vamos a mirar esto y que no nos diga sino suma. Listo. Entonces aquí bueno, ¿por qué no? Ahora sí ve que aquí dice, perdón, aquí hice un error, ya se dieron cuenta, ¿no? ¿Sí? Porque solo va lo que es el tema de cantidades. Exacto. Entonces aquí esto es lo de valores. Entonces aquí en valores, aquí ya puedo decir, vea, sé que al igual, pues eso es que esto, digamos, pues aquí, digamos, en este ejercicio nos da igual, pero de pronto puede ser que de pronto, uy, sí vende mucho, pero en cantidad no vende mucho. O sea, es decir, uy, vende, digamos, vende 1000 artículos, pero esos 1000 artículos valen 50 pesos cada uno. En cambio el otro puede ser que venda muy poquito, pero en valor, digamos, de dinero, pues puede ser más. Entonces aquí nosotros podemos analizar que estas son gráficas que se pueden, digamos, tener en cuenta pues en relación ya a lo que es la parte de tabla dinámica. Entonces vean, ¿sí? Estos son los gráficos dinámicos, y de la misma manera yo puedo entonces empezar a filtrar, ¿no? Entonces esto se hace, digamos, de esta manera, y al igual como nosotros hacemos esta tabla dinámica, entonces nosotros podemos modificar también nuestro gráfico dinámico teniendo en cuenta pues los datos que nos acaban de dar, ¿no? Entonces aquí podemos, por ejemplo, digamos, en el tema de formato, podemos aquí, por ejemplo, suma, ¿cierto? Y podemos entonces ir a formato de número y que no le den contabilidad, vea, sí. Entonces que no nos dé decimales, aquí los decimales los podemos colocar, damos a aceptar y listo. Es para que nos quede los valores pues así a nivel de dinero, pues lo podemos hacer de esta manera. Bueno, esto, digamos, en este sentido podemos hacerlo de así. Permítame, yo verifico, sí se está grabando por la sesión, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando estemos hablando pues de todo lo que tiene que ver con lo que es pues las sumas y demás, ¿no? Entonces todo esto, digamos, así se va a venir a hablar, y en general pues vamos a estar pues mirando lo que es este tipo de gráfico. ¿Listo? Bueno, tal como les decía, vamos a continuar con este tema de tablas dinámicas, porque pues aquí hay algunos aspectos que debemos mirar. Ya vamos a continuar pues ya en un momento. Entonces vamos a tomarnos una pausita, unos minuticos, y ya entonces regresamos. Aquí va. Bueno, vamos a continuar para ya ir finalizando pues la sesión de hoy con todo lo que es el tema de tablas dinámicas. Entonces voy a compartirles en este momento, pues voy a compartir esto a la pantalla para que no podemos hacerlo. Entonces ya en relación a lo que es el tema de la tarea de Excel avanzado, ya en este momento la he actualizado pues para que ustedes ahí lo tengan, pues ya lo tengan, digamos, ahí sin ningún inconveniente. Entonces ustedes aquí la tarea, entonces aquí el punto va a ser el último. Entonces que una familia pues tiene un presupuesto de 650,000 pesos para el mercado de 4 personas. Indica a esa familia cuánto deberían comprar en cada artículo para cumplir con esta meta. Entonces ustedes van a utilizar la herramienta de Solver para poder indicarle pues cuánto van a comprar. Ahora tengan en cuenta lo siguiente: aquí yo les entrego esto, digamos, aquí programado pues ya con el tema de multiplicación y como tal pues para la cantidad total y el presupuesto, ¿no? Entonces hay que bajarlo de 757 a 650,000. Ahora, si uno se pone a mirar, pues bueno, esto es una formulación, ¿no? Pero el precio es algo que, digamos, muchas veces no se puede, digamos, negociar. Entonces lo que hay que modificar es que esto, la cantidad, ¿no? Porque es la única forma de que nosotros podamos entonces
evaluar pues esta situación y podamos entonces en ese sentido podamos hacerlo, ¿no? Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente, y es que cuando nosotros vayamos a hacerlo de solver, pues la celda, o sea, lo que vamos a modificar, las celdas que vamos a modificar son las que en este momento pues van a estar sombreadas, ¿no? Y pues la que vamos a finalmente a cambiar pues va a ser esta, que va a quedar igual a esta, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tener que hacer, ¿listo? Ahora, ¿yo por qué les dejo eso así? Pues porque pues en últimas lo importante, digamos, en este sentido es que ustedes pues puedan desarrollarlo de tal manera de que pues les permita a ustedes poder utilizar todas las herramientas y verificar de mi parte pues que ustedes pues saben usarlas en ese sentido. Ahora, todo esto que sí estoy, digamos, que estamos aquí manejando, la idea es que pues efectivamente ustedes lo vayan utilizando, ¿no? Por eso, y que pues tengan, digamos, este material así de memorias. Por eso también los videos de YouTube los he dejado de manera pública, para que pues posteriormente, si se necesita pues hacer alguna consulta, se pueda pues hacer de manera pues adecuada, ¿no? Entonces eso, digamos, es en ese sentido pues para hacerlo. Bueno, listo. Qué pena aquí que estaba comprobando el retorno. Está perfecto. Entonces lo que sucede es eso, listo. Entonces eso en esa parte, listo. Bueno, continuando, entonces ya pues con lo que es el tema pues de las gafas de todo lo que es el tema de las tablas dinámicas, vamos a observar lo siguiente, y es que cuando nosotros aquí tenemos estos datos, digamos como tal, es importante siempre llevarlos, digamos, a lo que es el tema de tablas, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué el tema de tablas? Digamos con la herramienta acá de insertar tabla. Entonces, digamos, en este caso, digamos, ustedes tienen este problema de que, bueno, esto ya es una tabla, aunque pues no tiene, digamos así, no tiene, digamos, la oportunidad. Vea, fíjense que acá hay unos nuevos datos, pues aquí se puede hacer, pero digamos en caso de que ustedes necesiten, digamos, yo que lo que voy a hacer acá para poderlo entonces quitarle, digamos, todos estos formatos de tabla y demás. Entonces me voy a venir acá al inicio y le voy a decir entonces borrar, y le voy a decir borrar entonces formatos. Listo. Entonces aquí debería, digamos, permitirlo. Bueno, todavía esto, digamos así, no lo permite. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Al respecto de esto, pues vamos a hacer lo siguiente, digamos, para poderlo, digamos, cómo se transforma estos datos en tablas. Entonces vamos a hacerlo, digamos, voy a copiarlo, voy a hacerlo, digamos, en una hoja diferente, y entonces en este sentido voy a decirle entonces, digamos, esto aquí como tal, le voy a decir pegar como datos. Fíjense que aquí está, entonces vean, sé que acá ya me permite, esta habilitada. Entonces en este caso, digamos aquí en fecha, voy a transformarla, digamos, en un formato que es fecha corta. Pues en ese sentido, aquí pues voy a transformarlo, digamos, todas estas celdas aquí las voy a volver también el tema pues contable, listo, y aquí pues las cantidades, aquí voy a hacer algo que es centrarlo pues para lado y lado, pues para que no me vaya a dejar pues por ese lado. Listo, entonces mire, vamos a hacerlo pues en general, pues lo que es el tema del producto, lo que es el tema pues de cantidad y valor, ¿no? Entonces aquí tenemos esta parte, pues aquí tenemos esto, digamos, aquí lo vamos transformando. Ahora, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque cuando usted va a hacer análisis de datos, entonces usted debería, digamos, tener todos estos datos como tablas, para que si aquí hay otra fecha, digamos el 11 de enero, digamos, automáticamente lo haga. Entonces queda, digamos, el dato, por ejemplo, queda, digamos, usted pone 11 de enero y demás, pero no le va a quedar registrados los datos. En cambio, como si le quedan registrados, si usted selecciona todos estos datos, y por eso, digamos, es preferible hacerlo desde el inicio,
usted llega acá, fecha, le da insertar y le da tabla. Entonces le dice, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, porque producto y fecha. Entonces fíjense algo que va a pasar, ¿vea? Si ve que aquí está, digamos, cuando usted se mueve acá, si ve que esto queda igual, en cambio cuando usted se pone aquí, si ve que le transforma esto en encabezados. Eso es lo que usted tiene que tener pues en cuenta pues al respecto. Entonces eso es lo que usted va a transformar con lo que es el tema de datos. Dicho lo anterior, vamos a volver aquí porque pues esto digamos ya lo tenemos así transformado con el tema de tabla. Ahora, ¿esto por qué? Porque por ejemplo, fíjense en algo y en esto yo me voy a ir aquí. Digamos, usted quiere tener un nuevo registro. Entonces, por ejemplo, nuevo registro, por ejemplo, le voy a decir, voy a bajarlo 1, digamos el 11 de enero. Voy a copiar este también, por ejemplo, este valor, pues lo voy a copiar acá y lo voy a poner acá. Listo, entonces aquí ya quedó igual. Y entonces fíjense que cuando doy tab sí que queda en azul. Entonces todos estos datos empiezan a hacer. Si usted hace análisis de datos, si usted hace, digamos, diferentes operaciones, los datos que le van a modificar, entonces aquí pues en tabla dinámica que nosotros tenemos pues le va a modificar. Por ejemplo, yo le voy a hacer, vean, fíjense con esto, digamos aquí con esa parte, digamos cuando uno le incluye acá pues otro punto de venta, digamos aquí todos estos son datos nuevos, tan que no están incluidos. Entonces aquí usted le pone, digamos, usted por ejemplo, yo voy a hacer lo siguiente, digamos aquí está, digamos aquí lo voy a empezar a filtrar en un momento dado y entonces pues vamos a ponerle el punto, bueno aquí pues con todo lo que es el tema, no lo filtró. Por ejemplo, vamos a mirar lo siguiente, ¿sí? Bueno, aquí no lo está volviendo pues de esta manera. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que aquí vean, aquí nos tienen en cuenta, digamos, lo que son estos tipos de datos. Aquí no lo filtró, pues que estos filtros no los tomó de forma adecuada. Vamos a quitarle pues el filtro, vamos a seleccionarlos todos. Entonces aquí ya los podemos filtrar, ¿no? Entonces aquí ya con el tema pues de filtros. Bueno, esto ya es una tabla, entonces no nos lo permite. Pero cuando nosotros aquí, digamos, como por ejemplo, digamos acá filtramos, cuando hacemos estos cambios, por ejemplo aquí yo voy a hacer el tema de estos cambios como tal, vamos a mirar que digamos si yo le pongo acá F, fíjense que le voy a poner acá F, ¿cierto? Entonces aquí en lo que es esta parte, por ejemplo, digamos aquí con el tema de que pues es a partir de una tabla dinámica, empieza digamos a aparecer lo que es el tema de lo que es el tema de puntos de venta. Por ejemplo, vamos a mirar, vamos a deshacerlo otra vez, digamos las fechas aquí debería aparecer también en el tema. Bueno, vamos a darle valor, vamos a darle entonces puntos de venta y vendedor acá, listo. Entonces si ve que aquí debería, por ejemplo, digamos cuando usted actualiza, vamos también acá con el tema de actualizar todo, entonces aquí debería automáticamente pues actualizarme lo que son los puntos, el punto de venta A, B, C, D y F, ¿no? Entonces como tal aquí lo está pensando, pues aquí con el tema de la actualización, pues cosa que no debería, digamos, necesitar pues al respecto. Aquí lo está actualizando, que está analizando todos los datos, entonces pues tanto lo que son las fechas y demás, ¿no? Entonces vea, importar archivo de texto, bueno aquí me está queriendo importar archivo de texto, ¿no? Entonces aquí no le vamos a actualizar estos datos por ahora, pero bueno, vamos a dejarlo así por en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener entonces aquí, además de lo que es el tema de analizar los diseños? Digamos acá vamos a mirar lo que es el tema de la segmentación de los datos. Entonces usted puede segmentar los datos de acuerdo pues a lo que es el tema de fecha, lo que es el tema de vendedor. Por ejemplo, vamos a segmentarlo digamos con el tema de punto de venta, y fíjense que aquí por ejemplo me va a segmentar, digamos, ya, punto A, punto B, punto C. Si ve cómo lo hace a través de lo que es el tema de filtros, digamos, esta herramienta, y vea que aquí cuando nosotros movemos esto, digamos aquí nos movemos aquí y vea, si ve cómo nos lo va cambiando, vea, exacto, esto digamos es con el tema de segmentación de datos. Entonces volvemos aquí otra vez en analizar, insertar escala de tiempo. Pues bueno, esto sí es por el tema de
de lo que es el tema de fechas, entonces pues no lo va a filtrar pues teniendo en cuenta pues también lo que son los periodos, ¿no? Entonces mire, por meses, digamos aquí pues no viene por años, trimestres, días, y entonces pues siempre nos lo va a filtrar, pues obviamente va a aparecer siempre cero, digamos solamente va a aparecer aquí en enero, pues solo va a aparecer los comportamientos, porque resulta que pues solo tenemos del 5 al 9 de enero. Por eso, digamos, aquí en marzo va a aparecer pues, diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo voy a, digamos, voy a quitar esta escala de tiempo, listo, y solo voy a dejarlo con el tema de puntos de venta. Entonces, ahí nosotros tenemos lo que es el tema de la segmentación de los datos, pues como tal, pues voy a eliminarlo también, que ya aquí, digamos, seleccionamos todos. Y entonces, cuando nosotros tenemos, pues, espérate, aquí, listo, analizar. Tenemos la segmentación del tiempo, pues estas son, digamos, otros diferentes tipos de conexiones de tiempo, pues que nosotros pues vamos a empezar a mirar pues en relación a lo que es el tema pues de puntos de venta, los filtros, pues en relación pues a lo que es conectar, digamos, los filtros a lo que son los puntos de venta. Entonces, si lo hacemos aquí, pues nos va a referenciar pues lo que son el tema de las diferentes fechas, ¿no? Entonces, vean, que ya no nos entrega pues esto ya con el tema de los diferentes tipos de venta en relación a cada uno de los puntos el día 7. Así se da cuenta que no hubo ventas de ninguno de los vendedores el 7 de enero, sino pues simplemente pues María Antonia no vendió. Acá pues el 7 de enero en los puntos de venta, Jaime Andrés vendió en el punto A y en el punto B, y así pues generalmente. Esto, digamos, es con lo que es el tema pues de segmentación de datos. Acá pues es para lo que es el tema del origen de datos, pues esto, digamos, aquí es para saber entonces dónde están los datos. Entonces aquí está pues cada uno de los datos. Vea, si usted se da cuenta, si se da cuenta de que aquí entran estos datos, entonces usted ya se da cuenta de que pues debe hacerlo, ¿no? Entonces ahora, para poder tomar unos datos pues bien adecuados, por ejemplo, digamos aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a seleccionar todos, absolutamente todos los datos que están acá de base de datos. Vamos a dar cuenta, digamos, de fecha lo vamos a transformar también en fecha, pues para que nos lo deje bien bonito. Fecha corta, listo. Vamos a seleccionarlo todo, y entonces vamos en este caso, vamos a decirle, digamos, en el tema de administrar nombre, vamos a asignarle como tal, pues vamos a asignarle, por ejemplo, vea, no, espérate un momentico, espérate, cerrar. Listo, administrador de datos, vamos a decirle nuevo. Entonces vamos a ponerle tabla interacción. ¿Esto para qué? Para que todos los datos nos actualicen automáticamente, y se refiere a esto, a todos estos datos. Entonces si hay que aquí lo hace, digamos así, pero entonces antes que nada vamos a hacer lo siguiente. Como esto tiene un nombre, ¿cierto? Diseño, vamos a ver, tabla 32. Vamos a ponerle entonces no tabla 32, sino tabla integración, ¿cierto? Entonces 22, el día de hoy, listo. Entonces ya con esto ya lo sabemos, ya está la tabla, listo. Ahora vamos entonces en este sentido, ya teniendo esta tabla que en cualquier punto, digamos, aparece como tal. Entonces vamos a mirarlo ya. Espérate, un diseño, vea. Lo mire, vea. Acá tabla. Ahora sí vamos a irnos a datos. Perdona, fórmulas, administrar de nombres, para que lo tengamos, y vamos a generar entonces interacero 22, listo. Vamos a poner lo que se refiere a esto, vamos a seleccionarlo todo. Fíjense, tan, ya está ahí. Está hasta acá. Ahí está, digamos, toda la tabla. La idea es que nos aparezca todo. ¿Listo? Listo. Entonces, base de datos. Listo, interacción 22. Entonces, con eso ya lo tenemos acá. Listo.
Ahora vamos a mirar aquí, por ejemplo, cuando nosotros entonces decimos que en el tema de analizar, cambiar el origen de datos. Entonces vamos a cambiar el origen de datos. Entonces, ¿cuál es la que vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar entonces igual interaceva. Aquí debería aparecer pues lo que es el tema de como tal, pues aquí digamos como tal de los nombres, pues, aquí también lo hacemos que aparezca con la base de datos aquí y acá. Listo. Así que de una vez aparece Interaceo 22. Eso ya. Entonces ya de una vez, entonces con esto se va actualizando y aquí entonces pues ya los datos que nosotros pues vayamos colocando, así que acá ya aparece el punto de venta F automáticamente que no estaba apareciendo porque efectivamente ya con esto ya nombramos la tabla lo que era pues Interaceo 22. Con eso pues ya lo vamos haciendo. Ahora vamos a tomar entonces otra, voy a eliminar digamos esto, lo voy a tomar. Entonces ya con esto digamos lo que es la segmentación de los datos que está con el tema de diseño, perdón, analizar. Entonces aquí está todo lo que es la parte aquí en estas acciones es para mover la tabla dinámica, pues para borrar lo que es el tema de los formatos, los filtros y demás. Lo que es el tema pues de movilizar los datos pues, de uno hacia otro lado, se va a poner estos que están acá en cada una de las columnas como filas y estas filas pues como columnas, ¿no? Esto digamos lo vamos a hacer, o sea, se hace digamos en el sentido de que se necesite hacerlo, ¿no? Pues, digamos se va cambiando. En este caso digamos no lo vamos a hacer. Lo que es el tema de cambios pues aquí pues conjuntos y demás pues aquí también pues estamos hablando de lo que es el tema de diferentes operaciones que nosotros podemos utilizar pues al respecto. Ahora aquí cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de sumar y demás, entonces tenemos que seleccionar por ejemplo digamos los cálculos, campos calculados digamos en cantidad. Entonces por ejemplo voy a decirle que voy a hacerlo por el 1, perdón, por el 1, coma. Bueno, digamos incrementar el 50%, ¿no? Entonces ya digamos nombre del campo, entonces como tal vamos a hacerlo de una vez, vean, de una vez entonces aquí lo hacemos, entonces igual campo 1, dar el campo cantidad por 1,05, aceptar. Entonces esto, vean, aquí qué fue lo que hicimos nosotros acá. Por ejemplo acá lo que le incrementamos fue al tema pues de cantidades. Por ejemplo acá, para que ustedes lo puedan ver mejor, no le voy a poner esto sino le voy a poner es cantidades. Listo. Entonces a la cantidad digamos aquí ya se le sumó pues el campo, digamos esto está en cuenta, perdón, entonces tiene que estar en suma para que se pueda entender. Entonces qué fue lo que yo hice, sé que acá les incrementé el 50%. Entonces lo que hice fue acá, por ejemplo, con el tema de campos calculados, vamos acá con esto, es que es poder entonces hacer operaciones con cada uno de los campos. Entonces con cantidad lo que hice fue incrementar el 50%. Entonces el 50% de 432 más el total. Entonces 432 sería 216 y 216 más 432 nos daría 648. Aquí yo le he incrementado digamos este campo como tal para pues poderlo hacer. Listo. Entonces esto es lo que uno pues puede digamos también empezar a hacer al respecto. Digamos acá pues también con el tema de campo calculado. Aquí pues esto ya, aquí digamos en el tema, bueno, este gráfico dinámico ya lo vimos, pero digamos aquí en tablas dinámicas recomendadas es que te recomiendan digamos un tema, un tipo digamos de tabla. Pues si de pronto uno necesita eso rápido y sabe pues qué modelo, pues puede
puede, digamos, tomarlo pues en ese sentido, ¿no? Pero aunque pues, lo recomendado es que pues usted lo personalice de acuerdo también a las necesidades que usted tiene. Entonces eso es lo que uno debe tener pues aquí muy en cuenta, ¿no? Entonces esto, digamos, en esta parte pues, vamos a tenerlo pues en ese sentido. Ahora, aquí en el tema de relaciones, esto es un poco más avanzado porque pues aquí, digamos, se tienen que crear, digamos, relaciones con el tema de otras tablas, pues que ya, digamos, como tal, eh, no es, digamos, el alcance pues en ese sentido, pero digamos se puede, digamos, hacer es esto, ¿no? Aquí, digamos, en el tema de agrupar, pues esto también es el agrupar de lo que quizá de pronto veíamos. Entonces agrupar la selección, por ejemplo. Entonces ya usted puede pues seleccionar y agrupar pues cada uno de los datos, ¿no? Entonces esto, digamos, se puede hacer pues, quitando así lo que es el tema de estos datos, y efectivamente pues podemos hacerlo de esta manera. Entonces cada uno pues con campos seleccionados y demás pues podemos ir desagrupando pues los datos, ¿no? Ahora, generalmente cuando vamos a hacer lo que es el tema de agrupación de datos, pues deberá ser pues a partir de esto, ¿no? De tablas, pues generalmente es como esta. Usted puede, digamos, aquí también agrupar o lo que es el tema pues, de agrupar esos datos. Ay, Dios mío, qué pesadilla de verdad que es esto del coronavirus. Entonces aquí nos va a permitir pues agrupar lo que es el tema de las filas pues como tal, y entonces pues nos va a agrupar en una sola, ¿no? Pues aquí, digamos, aquí se agrupa en una sola y vea, nos queda ahí sin nada, ¿no? Ahora vamos a desagrupar y vamos a organizarla mejor. Listo, entonces aquí, por ejemplo, aceptar. Ok, listo. Entonces vamos a agrupar, digamos, aquí lo que es el tema de desagrupar totalmente. Sí. Entonces, listo. Aquí ya lo tenemos. Entonces, eso en esa parte, listo. Aquí, pues, ya digamos, aquí podemos agrupar y desagrupar pues cada uno de los datos. Permítame un segundito. La idea entonces es borramos el esquema, entonces así como lo habíamos entendido pues inicialmente, por ejemplo. Entonces vamos a dejar esto, entonces lo voy a agrupar para las filas, vean, y ya 5 de enero voy a agruparlas todas, pues no todas, no todas, sino solo dejando, digamos, la del inicio para poderme ubicar, ¿no? Tengan en cuenta de que ustedes se agrupan todo, pues hombre, ya dependiendo de la necesidad, ¿no? Pero digamos aquí yo estoy agrupando esta parte. Ahora, vamos a tener entonces en cuenta lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos pues al respecto de lo que es el tema ya, digamos aquí estamos agrupándolo, vamos a también hablar pues algo, digamos, que también digamos que no quiero que se me quede tampoco en el tintero, y lo que es el tema de los desgloses. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber este 533 de dónde salió, porque pues tenemos esta tabla, ¿no? Pues aquí podemos nosotros buscar, por ejemplo, este 533 que salió pues por acá, y de pronto pues el filtro, pero a veces nos queda difícil, entonces le hacemos así, vean, y si vean, 533, digamos, como tal, sale de estos datos. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo necesito saber, porque aquí tengo es esto, digamos, como tal, pues de dónde el tema del punto A, pues toda esta parte, de dónde sale esa cantidad. Entonces, si vean, esa es esa parte, digamos, esos 167 es la venta de res que nos salió pues el día 7 de enero. Ahora, ¿de dónde sale esta tabla? De estos datos que nosotros pues ya le indicamos, ¿no? Tabla interactiva 22. O sea, si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya nos va haciendo pues este juego, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo importante y qué es lo que yo quiero que nos llevemos de aquí? Digamos, dentro de todo lo que es el tema de tablas dinámicas y con todo lo que es el tema del desglose y demás. Y es que generalmente cuando nosotros tengamos unos datos pues similares a estos, pues como tal de fecha, de vendedor, de punto de venta, de producto, cantidad y valor, ustedes entonces, ¿qué pasa?
van a poder, digamos en ese sentido, van a poder ustedes digamos, manejar lo que es el tema de tablas. Entonces, ¿qué es lo primero que deberían hacer? Primero deberían, digamos, si ustedes tienen un conjunto de datos, entonces tomar esos datos, ¿cierto? Y entonces ya como tal, aquí ya los tomaron todos, entonces primero que todo ponerle nombre. ¿Dónde le ponen entonces el nombre? Bueno, primero pues llegan y le insertan pues como tabla, lo vuelven tabla, ¿cierto? Le cambian el nombre, aquí ya está, vea, Interaseo 22, y entonces posteriormente se van acá a datos, sí, a fórmulas, perdón, y se van a administrar de nombres. Crean un nuevo nombre, entonces en relación a qué, digamos, se puede llamar, digamos, César Augusto, y va a ser entonces con todos los datos. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues lo selecciona, datos, pues efectivamente sí lo ideal es hacerlo desde primero. Yo lo hago acá porque pues ahí incluiría todo. Y de una vez entonces yo le puedo poner César Augusto, le puedo poner el nombre que yo quiera, y después para poderlo referenciar. Ahora, con este tema de nombres, cuando administramos el tema de nombres aquí, nosotros lo que hacemos es que, o sea, aquí le damos a aceptar, pero, y aquí ya entonces lo crearía. Entonces, por ejemplo, aquí va a aparecer Interaseo 22. Entonces aquí, cuando usted va a manejar lo que es el tema de tablas dinámicas, porque pues usted va a crear su tabla dinámica como tal, toda la información que usted vaya actualizando acá, por ejemplo, vea, yo le voy a poner X. Bueno, X nomás, así. Entonces, dése cuenta que aquí, cuando nosotros entonces tenemos, digamos, aquí yo voy a llegar, vamos con esta tabla, por ejemplo, voy a llegar a hacer lo que es el tema de segmentación de datos, y voy a hacerlo por el tema de puntos de venta, que es lo más visible, ¿sí? Entonces aceptar, vea, entonces aquí ya, bueno, este no me aplica acá, perdón, tenerlo acá, y entonces pues bueno, aquí ya todavía no lo ha hecho, no sé, espérate, vamos a actualizarlo también pues en ese sentido, para que no nos permita, digamos, espérate, revisar. Vamos a actualizar todo y vea, ¿sí? Aquí ya nos aparecen, sí, que acá ya aparece lo que es el tema de puntos de venta en este caso. Entonces voy a quitarlo y entonces quitar de una vez. Entonces con eso ya nosotros sabemos pues todo esto, y si ustedes se dan cuenta, aquí ya empieza pues a utilizarse pues todo lo que son los espacios en flechas y demás. Entonces todo esto es lo que nosotros vamos a utilizar pues con el tema de bases de datos. Entonces ya aquí lo hacemos pues de esta manera, y ya pues nos queda pues actualizado absolutamente todo, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues debemos tener en cuenta pues en este caso. Entonces si creamos, digamos así, este tema de estas tablas de datos y demás, pues vamos a poder utilizar pues cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, esto es lo que vamos a tener en cuenta pues cuando vayamos a trabajar pues con el tema de tabla de datos. Ya en la siguiente sesión que vamos a hacer entonces el día jueves, pues ya lo último, ya miraremos lo que es el tema ya de código de macros, ya miraremos pues este último tema que es el que nos queda aquí pendiente. Ya vimos todos, pues lo único que nos queda es mirar lo que es el tema de, perdónenme, acá, código de macros. Pues vamos a mirar ya estos códigos pues como tal como los vamos a utilizar en Visual, y ya con eso pues terminaríamos. ¿Listo? Entonces la idea, ¿cuál es? La idea es terminar entonces el día jueves, el 24, pues ya el 24 terminaríamos, y con eso entonces yo ya esperaría digamos a calificar en la primera semana de julio, digamos para el 4 de julio ya estaré calificando 4, 5, pues ya digamos en esa semana. Bueno, entonces eso es lo que pues quería, digamos así, compartirles pues el día de hoy. Pues ya en este momento ya con todos estos temas pues que ya les he indicado, pues ya con eso pues vamos a aquí pues